análisis, para entender más los hechos, la coyuntura, los peligros, las alertas. Juan Carlos Monedero está con nosotros, el politólogo. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola Juan, estamos muy bien, amanecimos en paz, todo el país está en paz y ya con una efervescencia que tiene que ver con esta actividad de alistamiento, como le llaman acá en suelo venezolano. Pero resulta que esa efervescencia aparece de otra manera en los titulares de la prensa hegemónica. Bueno, si Venezuela amanece en paz el continente latinoamericano. Yo, viendo lo que está pasando estos días, tengo un cierto recuerdo de cosas que pasaron en Europa, porque como he escuchado al presidente Maduro y al presidente Petro, la zona binacional, la zona especial, esta colaboración en la zona del Catatumbo entre Venezuela y Colombia, es como el germen de lo que en los años 50 fue el comienzo de la Unión Europea. Es decir, que empezaron a compartir recursos, a compartir una idea de defensa entre Alemania y Francia, que habían estado confrontadas, y eso había paralizado mucho a los propios países y a todo el entorno continental. Y cuando empezaron a compartir, ya digo, recursos y una misma voluntad, ahí empezó a nacer la Unión Europea. ¿Y quién estuvo en contra siempre de esa unión? Pues los Estados Unidos. Cuando eso empezó ya a consolidarse con la creación del euro, ¿quién estuvo en contra? Estados Unidos. Y resulta que ahora que Venezuela y Colombia empiezan a acercarse, rompiendo esa idea de Estados Unidos de mantener siempre a los países separados. El gran enemigo de la UNASUR, el gran enemigo de la CELAC, fueron los Estados Unidos, rompiendo un mandato que Fidel Castro con bastante clarividencia había dicho siempre: la unidad del continente latinoamericano es la posibilidad de librarnos del yugo norteamericano. Bueno, pues resulta que, ya digo, justo cuando empiezan a juntarse Colombia y Venezuela, desde Estados Unidos y desde sus voceros, se empieza a intentar debilitar esa unión. Creo que hay una nueva América Latina que está emergiendo, que está mirando para otros sitios, que está asumiendo que esa supuesta hegemonía de Estados Unidos sobre el continente ya no tiene ningún tipo de sustento. Bueno, y eso choca con los intereses de Estados Unidos, que son complejos, que son confrontados y que expresan, bueno, pues lo que está ocurriendo, la amenaza que es más psicológica que real, que es una respuesta, por un lado, a unos intereses clásicos de Estados Unidos, que los representa Marco Rubio, y luego también a los problemas internos que tiene ahora mismo Donald Trump en Estados Unidos, que es lo que justifican, ya digo, todo este movimiento que solamente lo entienden Estados Unidos, sus voceros, sus aliados, que cada vez son menos, pero que genera una consternación en Colombia, en México, en Brasil, por supuesto en Venezuela y en todos los países que están pensando por sí mismos. Fíjate, Juan, que The Washington Post revela, este medio de comunicación de Estados Unidos, que el envío de buques de Estados Unidos no operarán cerca de Venezuela. Y ahí viene ya esta cosa de sí, pero no van a estar cerca. Según este medio, se revela que los 8 buques de guerra norteamericanos desplegados en el Mar Caribe no operarán cerca de Venezuela. Aclara la fuente que las naves militares no se encuentran frente a las costas venezolanas. Y también aclaran desde ese medio de comunicación que este intento se ve como un intento de hostigamiento hacia la población venezolana, este intento de acercamiento, de llegar a la costa, esta amenaza a la estabilidad continua le llaman hostigamiento. Juan. Hemos escuchado a diferentes intérpretes de la realidad militar, como cuando Estados Unidos desplegó su ataque contra Irak, bueno, pues colocó ahí a 150.000 marines. Con 4.500, pues es evidente que no puedes pretender absolutamente nada. De la misma manera, todos los analistas, y también desde dentro de los Estados Unidos, Mearsheimer y otros autores, pues, están planteando que si realmente tienes un mínimo interés en frenar el tráfico de drogas, tendrás que ir donde realmente, por un lado, se produce la droga, que no es Venezuela,
no hemos leído ni un solo documento, ni uno solo, ni de Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, que señale a Venezuela ni como productora ni como tráfico, ¿no? De drogas. Todo está en el Pacífico, y realmente si hubiera una voluntad de luchar contra las drogas tendrías que irte, ya digo, hacia ahí. Y si lo que hubiera en marcha fuera ese sector de los llamados halcones de Estados Unidos, ¿no? Que quieren hacer cierto eso que dijo Donald Trump. Porque Donald Trump es un bravucón. Donald Trump dice cosas, pero luego no las aplica. Cuando Donald Trump dijo, ¿por qué tenemos que comprar el petróleo de Venezuela si podemos robárnoslo, si puede ser nuestro? Bueno, pues Marco Rubio, que su agenda política es precisamente confrontar con la izquierda latinoamericana, puede pretender poner en marcha un proceso militar, pero es que luego no le da. Ya digo, no pueden hacer ese despliegue porque además va en contra de lo que prometió en campaña Donald Trump a sus votantes, de que iba a frenar este expansionismo por fuera de los Estados Unidos, y que se demuestra falso por la alimentación constante de bombas y de muerte por parte de Estados Unidos al genocidio israelí. El Washington Post, bueno, pues tiene esa pelea. Por un lado tiene que justificar la hegemonía norteamericana, pero por otro lado no pueden seguir mintiendo tanto a sus lectores. Y reconoce, bueno, pues que detrás de esta maniobra es un quiero y no puedo, es un intento de reconocer, y esto quizás es lo más importante, que la estrategia de Estados Unidos respecto de Venezuela, apoyándose en personajes como María Corina Machado, se ha roto. Se ha roto, por un lado, porque ha surgido una nueva oposición que sacó 50 alcaldías en las últimas elecciones y que ha decidido jugar al juego democrático respetando la Constitución de Venezuela. Al mismo tiempo, se ha verificado que María Corina Machado está fuera, que no gana elecciones, que no tiene apoyo popular, que solamente alimenta el intento de invasión norteamericana, pero al fracasar Estados Unidos, esos sectores, ya digo, que forman parte de los halcones, intentan jugar una nueva estrategia, que es, bueno, como no puedo justificar más este ataque contra Venezuela cambiando el régimen, pues voy a intentar justificarlo diciendo que son narcotraficantes, vamos a intentar descalificar internacionalmente al gobierno de Nicolás Maduro, vamos a hacer una cosa que es estúpida, que es como voy a duplicar o quintuplicar el precio de, o sea, una recompensa por decirme dónde está Nicolás Maduro, deposítenos el dinero en una cuenta. Se lo digo yo, es alto, tiene bigote y está en Miraflores y se le ve con una tal Cilia Flores. Es decir, denos ese dinero. Bueno, más allá de esa tontería, lo que buscaban era intentar construir el marco de que el gobierno de Nicolás Maduro ya no es bolivariano, ya no es chavista, ya no es contra los derechos humanos, ya no es todo eso que han intentado presentar, sino que ahora es parte del tráfico de drogas. Sube la recompensa, autoriza a Estados Unidos a las tropas militares a intervenir, también según información del Washington Post, porque no hemos visto esa orden, intervenir en países extranjeros. Hay como la recuperación de algo que es como, no sé, como que existen los dragones o los unicornios, que es el cártel de los soles, que tampoco está por ningún lado, que había desaparecido, que intentaron compensar ese fracaso con el Tren de Aragua, que también les fracasa. Ahora recuperan otra vez el cártel de los soles, ya digo, para intentar construir la idea de que Venezuela es un narcoestado. Pero claro, lo que pasa es que estamos en 2025 y todos nos acordamos del Irán Gate, es decir, cómo construyeron toda una mentira trasladando drogas desde Irán para financiar a la contra en Nicaragua. Nos acordamos y yo lo acuerdo, lo tengo muy claro en mi país, cómo nos dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak, cómo España entró en la guerra de Irak y luego eso nos costó el atentado de Atocha, ¿no? Donde murieron 200 personas por decir esa mentira de que había armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak y robarles el petróleo. Es decir, que Estados Unidos, ya digo, intenta estas mentiras, ahora le toca a Venezuela, pero es que estamos en 2025 y no hay credibilidad. Conclusión, ¿qué es lo que están buscando? Bueno, pues generar una zozobra en el país, intentar ver si pueden comprar algún militar, que les resulta cada vez más difícil porque el ejército venezolano pues está muy integrado, tiene una concepción de patria muy fuerte. La idea de traición en el ejército venezolano eh, es muy dañina para el reconocimiento de cualquier persona, y por tanto, pues ya digo, intentan generar una situación de zozobra, decir, van a invadirnos, hay un submarino nuclear, ya hemos tirado bombas sobre Irán, es decir, intentan generar miedo a ver si pueden comprar a alguien para que haya un levantamiento y se justifique cualquier tipo de intervención. Pero claro, ya no cuentan con que Venezuela no está sola. Es que antes podían hacer eso como hicieron en Panamá,
intentar construir la idea de que Noriega, que había sido siempre una ficha norteamericana, pues resulta que de la noche a la mañana era un traficante de droga, invaden Panamá y nadie protesta. Ya, pero es que hoy ya estamos en otra realidad. Está China, que no va a tolerar que se dañen los intereses económicos que tiene Venezuela, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí están los BRICS como potencia emergente económica y tecnológica en el mundo, y luego está, que es lo más importante, que también es un legado pues, de la tarea del presidente Chávez, donde recupera la necesidad de la unidad latinoamericana, recupera la UNASUR, o sea, o crea la UNASUR, crea la CELAC, crea la necesidad de una unificación. Déjame que os cuente una cosa que no he contado muchas veces. Cuando visité al presidente Lula en la cárcel en Curitiba, en noviembre de 2018, una parte importante de lo que él me contó era lamentar cómo no había hecho caso al presidente Chávez cuando le había dicho tenemos que unificar nuestros ejércitos, tenemos que juntar nuestros ejércitos como ha hecho, por ejemplo, Europa. Bueno, pues resulta que cuando ahora pretende agredir a Venezuela, Estados Unidos, ahí aparece la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo no existen los cárteles de los soles, no hay ninguna prueba de la vinculación del gobierno venezolano con el narcotráfico, recuperan como los documentos de Naciones Unidas, los documentos de la Unión Europea señalan que Venezuela, igual que Cuba, han sido perfectos colaboradores en la lucha contra el narcotráfico y no solamente eso, sino que además, pues el presidente de Colombia dice, no, no vamos a tolerar que ustedes agredan a un país soberano, porque es que si invaden Venezuela, es que luego van a ir a por el Amazonas. Es que luego van a ir a la frontera norte de los Estados Unidos. Es que luego van a ir a por Panamá. Es decir, que lo que está pasando en Venezuela está marcando el pulso de lo que puede y lo que no puede hacer Estados Unidos en el continente latinoamericano. Y hay presidentes lúcidos como Petro que ha dicho no, no, porque es que si invaden Venezuela los vamos a tener pasado mañana aquí quedándose con todos los recursos del Amazonas y por eso ha dicho no, no, tenemos que seguir construyendo la zona binacional y el ejército, como dijo, para gran enfado de la derecha colombiana que está pidiendo a Estados Unidos que le ponga aranceles a Colombia para evitar que se juzgue al delincuente expresidente Álvaro Uribe, bueno, pues esa derecha que va pidiendo en Estados Unidos la invasión, la puesta de aranceles, la intervención norteamericana en Colombia, pues claro, está apoyando la intervención estadounidense en Venezuela. Y el presidente Petro ha dicho, no, acá hay un país soberano, acá hay un ejército y el ejército colombiano y el ejército venezolano vienen de la misma matriz, vienen de la Gran Colombia, vienen del ejército de Simón Bolívar, vienen de la lucha contra los imperios y el presidente Petro ha dicho pues lo que sabemos todos, que igual que en Europa, para ser demócrata tienes que ser antifascista, en América Latina, para ser demócrata tienes que ser, además de antifascista, antiimperialista. Y esa es la confrontación que estamos viviendo. Fíjate que estamos hablando de cómo responden los apoyos desde el exterior, pero que hay un componente a lo doméstico, a lo interno de Venezuela, que es muy, muy importante, Juan, también de sumar en este análisis, y es la respuesta del pueblo venezolano a esta tarea Claro. de alistarse. Creo que ese espíritu lo tenemos que resaltar, porque una vez más, de las libertadoras y de los libertadores, tenemos claro cuál es el objetivo de nuestra tarea cada vez que nos unimos, y eso da una energía muy poderosa a Venezuela. Juan. Claro, sí, siempre lo hemos visto. Si los que salvan a los países siempre son en última instancia los pueblos, ¿no? En España, cuando hubo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, el golpe de Franco, apoyado por Hitler y apoyado por Mussolini, quien se echó a las calles a pedir armas fue el pueblo, ¿no? Y desgraciadamente en ese momento Francia e Inglaterra no entendieron la situación, no dieron armas a España y luego tuvieron que sufrir pues, la invasión de los nazis o el bombardeo de Londres, ¿no? Y en Venezuela lo que vemos es un pueblo consciente, organizado, pues que dice, dame mi fusil. O sea, no voy a soportar, no voy a tolerar que Estados Unidos vuelva a pretender tener un control sobre Venezuela, que nunca han sido capaces, ¿no? Pero que en la cosmovisión latinoamericana, bueno, las decenas y decenas de invasiones norteamericanas en suelo latinoamericano, pues, obliga a los pueblos conscientes a estar alertas. Claro, fijaos que cuando desde Estados Unidos, la gente sensata, porque en Estados Unidos también hay gente sensata,
Desgraciadamente, bueno, pues los errores del Partido Demócrata pues pusieron la alfombra roja para que gobernase Donald Trump y bueno, y a veces uno tiene la sensación de que ese país está en riesgo de guerra civil, que antes os decía que al mismo tiempo que hay gente como Marco Rubio queriendo confrontar con Venezuela porque forma parte de su agenda histórica, como persona enemiga de la izquierda latinoamericana, como un inmigrante en Estados Unidos que odia, ¿no? A su propio país, y ya digo, está en esa lógica. Hay gente más sensata que dice, cuidado, ¿no? A ver qué hacemos, porque es que puede desembocar en una guerra civil en los Estados Unidos. Ya ha desplegado Donald Trump al ejército en Washington, ¿no? Para luchar contra los norteamericanos pobres. Es que veamos que esa es la situación que hay en Estados Unidos. Y ya digo, y por eso, en un momento en donde aparece en Fort Bragg, el cuartel de Carolina del Norte central en la formación de las tropas de élite, de la Fuerza Delta, de los Buenos Verdes, aparece ahí toda una conexión de tráfico con los narcos mexicanos de los Zetas, ¿no? En ese contexto donde la reunión en Alaska de Trump con Putin pues sale mal porque no le obedece Putin. ¿Por qué va a obedecerle, ¿no? En un momento en donde los aranceles, lejos de generar un bienestar en la población norteamericana, genera todo lo contrario. Es decir, en un momento de complicaciones, la lista Epstein, donde de repente una parte esencial de la campaña norteamericana, que era hacer pública esa lista, resulta que no la puede hacer porque aparece el propio Donald Trump en la lista de ese pederasta que llevaba a la isla a los famosos y a los importantes a disfrutar, ¿no? De niñas, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues buscan a ver si desvían la atención con Venezuela, pero claro. O sea, lo que no cuentan es que en Venezuela, ya digo, hay 400.000 militares formados, ¿no? De una manera diferente, ya no están, los militares venezolanos ya no están formados en la Escuela de las Américas. Ya son gente formada, muchos de ellos por Chávez, muchos de ellos en una concepción nacional, soberana, progresista, de izquierdas, es decir, los militares venezolanos ya no persiguen a los subversivos, como contaba tantas veces Chávez, sino que ahora al revés, persiguen pues a los que siempre eran los perseguidores, ¿no? Y al mismo tiempo hay una milicia popular, pues que se ha generado también una conciencia en estos últimos 20 años, ¿no? Y que no está dispuesto a que horade el suelo venezolano una bota militar norteamericana que lo que intenta constantemente es robarles el petróleo. Y es que es de sentido común. Si es que toda la gente en Venezuela ha escuchado a Laura Richardson, la que era la responsable del Comando Sur norteamericano, decir, las riquezas latinoamericanas las necesitamos. El Amazonas es nuestro. Necesitamos el agua de Venezuela. Necesitamos los recursos minerales de Venezuela. Necesitamos el petróleo de Venezuela. Y están acostumbrados a que cuando necesitan algo lo roban. Y resulta que es que ahora no les dejan. Es que intentaron tumbar a Chávez y no pudieron. Y se rompió ahí un mantra latinoamericano de que Estados Unidos decidía quién gobernaba y quién no. Y de repente dan un golpe contra el presidente Chávez. Y ahí estaba María Corina Machado, Julio Borges, ahí estaban todos los que hoy siguen intentando tumbar con ayuda de Estados Unidos a Venezuela. Intentaron y el pueblo se echó a la calle y dijo, no. Bueno, pues ese pueblo que se echó a la calle para exigir que regresara Chávez es el pueblo que hoy ha reclamado su fusil y que con número de más de 4 millones le dice a los Estados Unidos, cuidado que igual podéis entrar, pero igual no salís. Entonces, al mismo tiempo, esa conciencia, cuidado, que se extiende por América Latina, porque en México también hay mucha gente diciendo, ¿qué es eso de que los norteamericanos van a cruzar el río Bravo y van a pretender entrar en suelo mexicano después de que le robaron un tercio de su territorio en el siglo XIX? O mucha gente en Colombia dice, pero ¿cómo es que esa gente que está aquí, porque colocaron 7 bases militares en Colombia que después se declararon inconstitucionales, pero que están ahí, ¿no? Y que ellos creen que pueden simplemente dar un saltito y meterse en suelo colombiano? No, estamos en el siglo XXI, estamos en 2025, la realidad es otra, y esta amenaza, ¿no? Esta exageración, esta hipérbole norteamericana de incluso mandar un submarino nuclear, rompiendo el Tratado de Tlatelolco, generando miedo en todo el continente. Es decir, ¿cuándo América Latina, desde la crisis de los misiles, ha tenido que estar pensando en una amenaza nuclear? No, no, lleva 60 años sin tener que pensar en esas cosas. Y ahora resulta que las necesidades internas de Donald Trump o la locura de gente como Marco Rubio dice, sí, vamos a acercar un submarino nuclear para dar esa sensación de miedo. Bueno, pues
frente al intento de asustar al continente latinoamericano, pues lo que estamos viendo ahora mismo es que el continente latinoamericano, lejos de dejarse amedrentar, lejos de ponerse de rodillas, lejos de decir, uy, cuidado, que viene el séptimo de caballería, dice, pues mira, no, nosotros somos los indios y a lo mejor esto es Little Bighorn y a lo mejor el general Custer y el séptimo de caballería no va a tener ningún tipo de victoria, sino que otra vez históricamente va a tener una soberana derrota. Juan, muchas gracias por este tiempo. Hasta la próxima. A vosotros y gracias también por el mensaje que lanzáis no solamente a América Latina, sino al mundo, de que los pueblos soberanos tienen que tener conciencia y organización para realmente inventarnos un mundo en paz. Y te lo digo como un español que tiene por vez primera en casi 40 años una guerra en suelo europeo. Así que gracias por esa conciencia y por esa pelea.